El grupo se encuentra conformado por Alfonso Valentina, Orrzán Malena, Palacios Lucía y Sanguinetti Ana Paula. El objetivo es estudiar un modelo de puntuación de riesgos de cantidad, exposición y peligro, QEH, para caracterizar datos cuantitativos y cualitativos, incluyendo las posibles vías de exposición e información de peligros. Debido al aumento en la creación e introducción al mercado de NP, que son nanomateriales de origen antropogénico diseñados para un propósito o función específica, la Directiva para la Seguridad General de los Productos en el Mercado Interior Europeo ha llamado la atención respecto a que es obligatorio que los productores proporcionen características relacionadas con el riesgo de sus productos. En la imagen a la izquierda se observa que a pesar de que muchos productos comerciales contienen NPS, muchos de ellos no declaran la presencia de los mismos. Esto se debe a que en la actualidad no se posee un entendimiento completo desde una perspectiva toxicológica, por lo cual se requiere sentar marcos regulatorios y definir ensayos de validación para poder medir los efectos tóxicos de las ENPS en diferentes entornos. Es importante destacar que en Argentina ya se comenzó a discutir la posibilidad de reglamentar las nanotecnologías mediante tres instrumentos diferentes. Por un lado, la conformación del Centro Argentino Brasilero. Por otro lado, como participante observador del Comité Técnico 229 de la ISO, y por último, creando un observatorio de nanotecnología y salud de los trabajadores de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo. En este estudio se desarrolló un enfoque de modelado semicuantitativo y se aplicó a 10 ENP de interés para la salud humana y que tienen una masa de producción dominante en el mercado, centrándose en los riesgos de ENP en escenarios de exposición a las personas. Los nanomateriales analizados están detallados en la diapositiva. Como se observa en la siguiente imagen, hay diversas formas de entrar en contacto con las ENPS. Este estudio se basa principalmente en el principio fuente vía receptor, SPR, donde las fuentes investigadas son los ENP liberados durante el uso de nanoproductos y las emisiones de ENP en el medio ambiente. Los receptores considerados son los humanos y las vías son la inhalación, la ingesta oral y el contacto dérmico. En este estudio se realizó una matriz de evaluación de riesgos, siendo el riesgo una función del peligro y la probabilidad de exposición. Por ello, en el riesgo es importante analizar el tiempo y la dosis de exposición. Para comprender el gráfico presentado, hay que entender que Q son las puntuaciones de cantidad, y estas se determinan usando los datos cuantitativos de los ENP que fluyen hacia diferentes vías de exposición. E son los coeficientes de exposición y están diseñados para calcular la probabilidad de contacto de los ENP de cada compartimiento, es decir, aire, suelo, agua, en escenarios de exposición, y se determinaron usando las propiedades de compartimiento respectivas en diferentes puntos finales ambientales. Y por otro lado, los puntajes de peligro, o H, indican los peligros potenciales de varios tipos de ENP para los humanos a través de diferentes rutas de exposición. Lo que se realiza en este trabajo es calcular, por un lado, el puntaje de riesgo de las NPS que provienen del ambiente y, por otro lado, el puntaje de riesgo de las NPS que provienen de los productos, dando así el puntaje de riesgo total, QEH Index. En el modelo desarrollado en la diapositiva anterior, se sigue la escala de puntuación detallada en la tabla, donde el rango de Q y H se debe a que son datos cuantitativos, el rango de E se debe a que son datos cualitativos, y el rango de QEH de 4 recursos de exposición es 4 veces el de QEH de un recurso de exposición, debido a que abarca la exposición al aire, al agua, al suelo y a los productos. Por otro lado, se calcula el índice de riesgo QEH para cada ENP con la ecuación detallada en esta diapositiva, y este índice corresponde con el concepto de caracterización del riesgo recomendado por la SHA para la indicación de seguridad química. Los tipos y aplicaciones que pueden tener los nanomateriales son sumamente heterogéneas. Los valores de la cantidad en uso para cada tipo de nanomaterial se obtuvieron mediante un análisis del flujo que tenían desde la producción hasta su destino final. Hay dificultades para evaluar el ciclo de vida de las nanopartículas y hay escasez en datos correlativos entre las propiedades físico-químicas de las nanopartículas y su impacto biológico. En este trabajo se tomaron los datos cuantitativos de diferentes fuentes de información. Una de ellas fue Future Market, que publica informes y actualiza datos sobre el mercado global para nanomateriales. Según el stock y la demanda, se generaron datos sobre los valores anuales de la cantidad en uso de nanopartículas utilizados en productos de consumo. El valor de puntaje QPAG
viene dado por el nivel de cantidad valorado en la tabla de puntuación de cantidad. La escala va del 1 al 5, en donde aquellos valores que van entre 0 a 100 toneladas anuales tienen un valor de Coupage de 1, mientras que aquellos valores que son mayores a 100.000 toneladas tienen un valor de 5. Cuando se evalúa la cantidad de nanopartículas que quedan en el medio ambiente como destino final, ya sea suelo, aire o agua, se considera que es una fracción menor a lo calculado respecto al consumo de productos que se realizó previamente. Diciéndolo de otra forma, las nanopartículas no tienen igual magnitud cuando llegan a su destino final. La liberación de estas partículas se puede dar en todo el tiempo que representa la vida de una nanopartícula, desde la producción, fabricación, uso del producto y eliminación, reciclaje o reutilización. La evaluación de la exposición describe cuánta de esa sustancia se pone en contacto con un organismo blanco. El potencial de exposición EP está en un rango del 0 al 1 y se evalúa según dos parámetros. Uno es el número de variedad de productos y otro es el potencial de exposición de cada uno de estos productos. B indica la diversidad de productos en términos del proceso de uso, formas existentes y propiedades físico-químicas. Es decir, que mientras más productos posean esta nanopartícula, la persona va a estar más expuesta a la misma. Mientras mayor sea la variedad de productos, mayor va a ser B. E es el grado de exposición que tienen los humanos a las nanopartículas presentes en el producto individual de consumo, y esto dependiendo de las vías de exposición y las probabilidades de exposición. Existe un código de color para el potencial de exposición, en donde el rojo se espera que cause exposición, amarillo puede causar exposición, gris indica una falta de información y el verde no hay exposición esperada. Se puede observar en la tabla que en productos de consumo la nanopartícula de plata tiene el mayor potencial de exposición entre los productos de consumo que contienen nanopartículas. Esto se debe a que el número de variedad de productos es mayor entre los 10 tipos de nanopartículas y la mayoría de estas variedades tiene un mayor potencial para resultar en una alta exposición del consumidor. El coeficiente de exposición ambiental es el comportamiento de las nanopartículas en los sistemas acuáticos, clasificándose en dos propiedades principales: el transporte, que es determinado por el comportamiento físico del agua, y la persistencia, que es la estabilidad química de las nanopartículas que permanecen en nanoescala y compuestos químicos originales. Este coeficiente se calcula con la ecuación mostrada en la diapositiva. Cada fase se subdivide en persistencia y en trabajo de las mismas. En este caso, la persistencia del suelo está basada en el flujo de masa, solubilidad y/o tasa de disolución. Se evalúan los dos puntos finales, en este caso la dispersión en el suelo NU, que significa natural urbano, y la dispersión en el suelo ST, que es tratados con lodos. El transporte en el suelo utiliza la teoría de filtración coloidal para caracterizar el comportamiento de las ENPs en el suelo. Esta teoría utiliza el coeficiente de apego que describe la tasa de unión entre las ENPs y los sólidos del fondo. Esta constante está determinada por parámetros tales como la eficiencia en contacto y la eficiencia de apego, las cuales se describen en la diapositiva. El potencial Z se utiliza como representación del potencial superficie de las nanopartículas en suelos donde gobierna la capacidad de transporte. El pH ambiental es un parámetro muy importante debido a que puede dominar el potencial Z. Se recogen valores de potencial Z de 10 tipos de nanopartículas en el rango de pH del suelo europeo, de 3 a 8, donde se pueden demostrar que las mismas se relacionan de forma lineal. Los valores de potencial Z se representan con puntuaciones establecidas en la tabla 2 del paper. En este caso se explatan en la diapositiva. Acerca del coeficiente de exposición del agua, la persistencia está determinada por la tasa de disolución. Las puntuaciones se escalan de 0 a 1 con 5 niveles de acuerdo al tiempo de residencia, explayadas en la diapositiva. El transporte es el comportamiento físico donde principalmente se toman en cuenta la agregación y la sedimentación. La matriz de puntuación combina la velocidad de agregación y la de sedimentación para puntuar la propiedad de movilidad de las nanopartículas en el agua. También están establecidos con 4 niveles de 0 a 1. En la fase de aire, los valores de concentración de nanopartículas son muy bajas, por lo tanto se adhieren a las partículas del fondo dependiendo de las mismas. El transporte y la persistencia entonces se establecen con un valor igual a 1. El comportamiento similar de estas partículas depende totalmente de las partículas del fondo y de sus propiedades. Además, estas nanopartículas suspendidas pueden resultar en un impacto de toxicidad en los seres humanos. Acerca de la puntuación de peligro para productos de consumo, se utilizó NanoRiskCat para la evaluación del potencial de riesgo. El mismo es una base de datos en línea que sirve como herramienta para poder tener un consenso en la evaluación de riesgos.
Los resultados completos se etiquetaron con el mismo sistema de codificación de colores que el potencial de exposición. Frente a la coexistencia de ausencia de datos y no posible peligro, se utiliza el código gris. Puede llegar a dar lugar a un peligro que se puede descubrir en el futuro. La multiplicación de EP y HP es la integración de la información de la base de datos de línea. La suma de productos de EP y HP representan el riesgo potencial de todas las nanopartículas, que resultan de una unidad de masa de productos del consumo. El rango de este puntaje es de 0 a 5. Acerca de la puntuación de peligro para el medio ambiente, no se han utilizado ninguna base específica de datos para evaluar el potencial de peligro de las nanopartículas. Las nanopartículas emitidas desde el ciclo de vida hasta los puntos finales ambientales existen como partículas libres. La gravedad de los efectos tóxicos de las mismas se dividen en 3 tipos de toxicidades: la aguda de 14 días, subaguda de 28 días y crónica de más de 90 días. Los puntos finales ambientales determinan las vías de exposición. En el peor de los casos, la puntuación de peligro más alta se elige entre la puntuación de toxicidad a través de diferentes vías de exposición. Bueno, ahora vamos a comentar un poco sobre los resultados. Se puntuaron 4 recursos de exposición, que serían los productos, aire, agua y suelo, mediante 3 sistemas de puntuación en términos de cantidad, potencial de exposición y peligro. La multiplicación de estas 3 variables da como resultado este índice, que está encabezado por las nanopartículas de dióxido de titanio, seguidas por las nanopartículas de plata, el de dióxido de silicio y CNT. El resto se encuentra por debajo de 2. Bueno, como se evaluó anteriormente esta tabla, en esta tabla se muestran los coeficientes de exposición que se calcularon para cada categoría potencial de peligro en un rango de 0 a 1. Esto dio como resultado principalmente que las nanopartículas de dióxido de titanio tienen un alto coeficiente debido a sus aplicaciones en cosmética, por ejemplo, en las bases de maquillaje. Sin embargo, aquel que tiene el máximo potencial de exposición son las nanopartículas de plata, debido a que son las más comercializadas y tienen altas propiedades biocidas. Por ejemplo, en la fabricación de barbijos se utilizan iones de plata. Ahora sí, analizando un poco más el índice, que representa el nivel de riesgo para la salud que puede resultar de una exposición anual de ENP a través de vías, ya sean orales, dérmicas, por inhalación o a través de productos de consumo. Este índice indicó que las nanopartículas de dióxido de titanio se atribuyen principalmente a la exposición a productos de consumo, que ocupa más del 80% del valor del índice. Esto es un valor muy alto. Por otro lado, las nanopartículas de plata son el mayor contribuyente al riesgo total en los sistemas acuáticos. Y desde la fase aérea, las nanopartículas de plata y de óxido de zinc son las de mayor preocupación debido a su alta toxicidad a través de la ingesta por inhalación. En general, a partir de la compartimentación del riesgo para los 10 tipos de ENP, se identificó que el riesgo de los productos de consumo es el contribuyente más significativo, ya que ocupa el 66% del índice QEH. Bueno, para resumir un poco más todos estos resultados, se puede decir que se logró desarrollar un modelo que es semi-cuantitativo que permite clasificar riesgos a la salud humana. Esta metodología se basa en evaluar riesgos químicos, exposición y potencial de peligro para cada tipo de nanopartícula, y se creó un índice donde más del 60% proviene de productos de consumo que contienen nanopartículas. Todo el resto se deriva del medio ambiente. Entre las 3 fases ambientales, el agua es la que mayor exposición implica, y las 4 principales nanopartículas priorizadas que implican un riesgo para la salud humana son dióxido de titanio, nanopartículas de plata, dióxido de silicio y los nanotubos de carbono. Para finalizar la presentación, es posible decir que este método de selección es bastante prometedor y es mucho más acertado que un enfoque cuantitativo debido a la falta de información que hay, por ejemplo, en aspectos del transporte de las nanopartículas y su persistencia en un entorno natural. Esto podría abordarse en investigaciones a futuro para poder desarrollar una evaluación mucho más cuantitativa de lo que son los riesgos para la salud humana y el medio ambiente. Muchísimas gracias por su atención.